de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tú. Así que doy muchas gracias a Dios por tu vida, por tu rol, por tu participación en esta familia y por el ejercicio responsable de la paternidad, que es un don de Dios, un regalo de Dios, pero Él lo dio para que lo podamos disfrutar. Y ayer compartíamos con los matrimonios que se disfruta toda vez que lo ejercemos con toda responsabilidad. Y para ello es imprescindible contar con la ayuda de Dios. Así que no podemos dejar como papás de recurrir a Dios, de buscarlo a Él para obtener en Él todo aquello que necesitamos para ejercer una paternidad responsable sobre nuestros hijos. No importa lo que haya pasado desde ayer hacia atrás, importa mucho más lo que puede ocurrir desde hoy en adelante o lo que puede seguir ocurriendo de hoy en adelante. No importa qué edad tienen en este caso nuestros hijos o nuestras hijas, hoy es posible seguir teniendo una paternidad responsable o todavía mejorarla más para disfrutarla en mayor profundidad. Así que te desafío, papá, a que por sobre todas las cosas busquemos a Dios. A veces parece que eso que ocurre allí en nuestra cultura y en nuestra sociedad respecto a los varones y a los hombres es que como que hay que arreglarse por uno mismo y uno tiene que ser fuerte y demostrar siempre que es fuerte y que lo puede todo. Pues eso podrá ser lo que sostiene esta sociedad y esta cultura de hoy, que no solo está presente en nuestro país, sino en otros lugares también. Pero sin embargo sabemos que eso ha conducido a graves daños en la vida de muchos niños y niñas. Y no nos ha hecho bien a nadie, ni a ellos ni a nosotros como papás. No es ser menos hombre ni menos fuerte admitir la necesidad de Dios en nuestra vida. Por el contrario, se requiere mucho valor y mucho coraje poder reconocer esto y poder efectivamente buscar a Dios y poner nuestra vida en sus manos. Porque más allá de lo que digan los demás, vos sabés que allí sí se comienza a experimentar plenitud, se comienza a experimentar libertad, se comienza a experimentar los recursos que necesitamos para entonces poder brindar a nuestros hijos, como todos queremos, lo mejor. Así que ten en cuenta eso y nunca dejes de buscar a Dios de todo corazón, mucho más siendo padre, para poder entonces glorificar a Dios por ese don que te dio de la paternidad y para poder ver el fruto de ese ejercicio en la vida de tus hijos y de tus hijas también. Mientras tanto, por supuesto que Dios se va a glorificar en tu vida y en tu ministerio y en tu rol como padre hacia toda tu familia. Que Él te bendiga, te llene de bendición entonces también en este día y todos los días, todos los días. Muy bien, hay un pasaje en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas capítulo 8, que menciona una circunstancia en la cual el Señor Jesús había estado con sus discípulos en la región de Galilea y Él tomó una barca para pasar al otro lado del mar de Galilea, a la otra orilla. Llegó allí a la región de Gadara e inmediatamente se le apareció una persona y trajo a alguien poseído por demonios. Jesús estuvo ministrando, liberó a esa persona de una manera extraordinaria y poderosa, como siempre lo hacía el Señor, llevando a cabo sus hechos, sus milagros, sus sanidades. Mucha gente tuvo temor, se asustó, le pidió a Jesús que abandonara la región y todo ello. Pero bueno, más allá de lo que la gente pensaba, efectivamente el Señor Jesús prefirió regresar con sus discípulos a la región de Galilea nuevamente, así que subió a la barca nuevamente, volvió a cruzar el mar de Galilea y llegó nuevamente a la ciudad. Allí una gran multitud ya le estaba esperando, como dice el pasaje que vamos a estar dando lectura ahora en el libro de Lucas, el capítulo 8, desde el versículo 40. Entonces la palabra de Dios está narrando de esta manera este pasaje. Cuando volvió Jesús de esa región de Gadara, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo.
Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. En esta noche queremos compartir con todos, de parte de Dios, este mensaje acerca de el Padre que todos necesitamos. El Padre que todos necesitamos. Esta persona llamada Jairo está representando aquellas características y resumiendo aquellas características del Padre que todos necesitamos ser. El Padre que todos necesitamos tener. Así que va a estar interesante que podamos reflexionar brevemente en la palabra de Dios, en este pasaje que Dios nos ha compartido hoy, y tratar de asimilarlo a nuestra vida, tratar de en esta noche poder crecer, en esta noche poder aprender algo, poder ir más allá de lo que ya hemos venido, poder irnos de aquí con algo que pueda mejorar nuestra vida y nuestro vínculo con nuestros hijos y nuestro rol como padres también. El Padre que todos necesitamos tener, pero el Padre que todos necesitamos ser también. Ser padres es una bendición dada por Dios a los hombres. Es un don dado por Él para que los hombres lo puedan disfrutar con toda felicidad. No es un castigo de Dios, por el contrario, es un don precioso dado por Dios, que los hombres haríamos mucho y muy bien en reconocer todavía con mayor honestidad y sinceridad y otorgarle todavía un mucho mayor valor de lo que lo estamos otorgando hoy a nivel de la sociedad en general. Es un don valiosísimo, es un regalo precioso y está dado para bendición de los hombres, para que los disfruten los hombres y para que lo disfruten en ese vínculo particular y especial con sus hijos, por supuesto. Hoy vivimos, como ayer, repito, compartíamos con algunos de los matrimonios, hoy vivimos en un mundo lleno de riesgos para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, un mundo lleno de confusión, un mundo lleno de trampa, un mundo lleno de maldad y de violencia. Un mundo que en muchos casos ya está causando un daño severo en muchas de esas vidas. Especialmente, muchos niños viven en un desamparo absoluto, expuestos a todo tipo de males. Y no es que los vamos a enumerar aquí porque es bien sabido, es bien conocido y es evidente a todos. Y usted mismo y usted misma podría compartirnos acerca del conocimiento que tiene de niños en estas circunstancias y en estas situaciones. El punto es que el mundo tiene hambre de papá.
El mundo tiene hambre de papá. Muchos jóvenes, niños y niñas, adolescentes, tienen hambre de papá. Y déjeme decirle algo más, estoy seguro que hay muchas personas que son padres ya, es decir, ya hemos alcanzado alguna edad más o menos mediana o adulta, y que también tienen hambre de papá, a pesar de que ya son papá. Y tienen hambre de papá porque a lo mejor también han tenido su ausencia o han sufrido la carencia de un papá. Y han crecido de esa manera, con ese vacío, que han tratado de cubrir y de llenar de distintas maneras y de la mejor manera posible, con mucha honestidad. Pero que sin embargo no hay nada que en definitiva pueda lograr esto. Y entonces se llega a esa edad ya un poco mediana o adulta, todavía padeciendo ese sentimiento de vacío y esa impotencia a lo mejor de ejercer una paternidad plena y que la pueda disfrutar, como es el propósito de Dios para la vida de cada uno. El mundo tiene hambre de papá y es un hambre que no está satisfecho o no está debidamente satisfecho. Pero no son tantos los que se preocupan por eso. Compartíamos también que esta sociedad parece ir en contra del camino que debe estar tomando y en lugar de acercarse a una solución efectiva a sus problemáticas, cada vez las empeora más. Porque no es la solución a este hambre de papá levantar familias monoparentales como se están levantando desde hace mucho tiempo. Es decir, familias donde uno de los dos padres, padre o madre, no está presente y vive tan solo el niño o la niña junto a su mamá, en la mayoría de los casos, y en algunos casos junto a su papá. Y en todo caso, ahora todavía, en el mejor de los casos, porque en otros tantos los niños ya quedan solos y abandonados, ni siquiera papá o mamá. O al vivir solo con uno de ellos, ese papá o esa mamá tienen que salir a trabajar, tienen que desarrollar tareas fuera de la casa, por lo cual hay una enorme ausencia y una doble ausencia ya de uno de los dos progenitores y también en este caso el del otro, porque no está mucho tiempo junto a él o junto a ella tampoco. Hoy se produce abandono en diversas formas, la ausencia física y afectiva de los padres, y esto produce gravísimas consecuencias en los chicos. Hay hambre de papá en el mundo, hay hambre de papá también aquí donde nosotros vivimos, para que no lo hagamos así muy lejano y muy no sé dónde. No, usted sabe, a nuestro alrededor, en cualquier escuela donde podamos entrar, vamos a encontrar enorme cantidad de niños en estas circunstancias. Tienen hambre de papá. Y si alcanzamos a poner y a fijar nuestros ojos en sus ojos, nos vamos a dar cuenta inmediatamente de las carencias afectivas que tienen, de la soledad en la cual viven o del abandono en el cual viven. Hay hambre de papá. Y cuando hay hambre de papá, entonces hay hambre de amor. Y si hay hambre de papá, hay hambre de contención, hay hambre de seguridad y de valorización, de sentirse que son valiosos. Y no cualquier cosa que se los pueda dejar en la vida, abandonar, exponer. Hay hambre de modelo y de guía. Y los niños van creciendo y no tienen ninguna de estas cosas esenciales y básicas para desarrollarse de manera saludable. Porque todo esto en definitiva es lo que un papá debe brindar en el ejercicio de una paternidad responsable sobre sus hijos. ¿Qué es sino amor? ¿Qué es sino contención, protección? Generar un sentimiento de seguridad en esas criaturas tan pequeñas. Hacerles sentir que son valiosos. Y nosotros somos los primeros responsables de lograr esto en nuestros hijos. No esperemos que lo hagan otros y nosotros como padres, que les hemos engendrado, no ejercemos esa responsabilidad. ¿Quiénes sino nosotros, los padres, vamos a servir de modelos de rol, de lo que es verdaderamente un hombre? No lo que puede dictar la sociedad, el mundo o los grupos pequeños.
o minoritarios que intentan imponer sus condiciones de vida a todos los demás. ¿Quiénes sino nosotros los padres somos los que tenemos que servir como guía a nuestros hijos en la vida? Dios no nos dio este don, este regalo precioso para que lo mal utilicemos. No nos concedió la oportunidad de concebir y traer a la vida niños o niñas para después descuidarlos, abandonarlos, maltratarlos. Grave cosa es ello. Y Dios es un Dios justo y nos va a pedir cuentas a todos. Pero mientras tanto, los niños sufren. En estas circunstancias, algunos malvados todavía se aprovechan de esto y de la vulnerabilidad y de la indefensión de muchos niños y niñas para explotarlos, para causarles mayor daño, para abusarse de ellos y abusar de ellos, para lastimarlos todavía más gravemente. Necesitamos un padre como este Jairo de la historia bíblica lo fue respecto a su hija. Necesitamos ser ese tipo de padres. Necesitamos ser como él. Ese es el padre que todos necesitamos ser. Pero es el padre que todos necesitamos tener también. Déjeme compartir brevemente 3 características fundamentales en la paternidad de Jairo. Jairo, este principal de la sinagoga, estaba encargado de todo el orden y el repartir las tareas dentro de la sinagoga, de que todo en cada uno de los encuentros y de los eventos estuviera en orden, estuviera asignado. Así que ejercía este rol que era importante. Más allá de esta tarea que él cumplía, lo primero que demostró Jairo fue tener una fuerte conciencia de familia. Fuerte conciencia de familia. Si bien él tenía esta tarea que le requeriría mucho tiempo también, con todo eso aquí lo encontramos buscando al Señor Jesús. Él no se quedó en su casa en esas circunstancias con la enfermedad de su hija grave, estaba muriendo, y aún con toda la tarea que tenía que hacer. Él no esperó allí algún tipo de ayuda. Él salió en busca de Jesús. Y lo hizo por la fuerte conciencia de familia. Él no fue buscando por sí, fue buscando por su hija, fue buscando recursos, fue buscando aquel que tenía el poder, la gracia y la misericordia de obrar en su hija en esas circunstancias. Además de ser su hija, era su única hija. En esa etapa de adolescencia, 12 años, una niña preciosa. Un padre que se conmueve, un padre sensible, un padre con profunda conciencia de familia, lo está demostrando aquí, porque no se quedó cruzado de brazos, no le dijo a la madre, encárgate vos, haz lo que puedas. Él asumió su rol de líder y de modelo en su propia casa y fue en busca de Jesús. Él lo hizo porque fue consciente de las necesidades que tenía su hija. No solo quedaba muy evidente la necesidad de ser restaurada su salud, evidentemente esto está demostrando mucho más que había en el corazón de Jairo. Él era consciente permanentemente de las necesidades de su hija y atendía a esas necesidades. Bueno, esto contrasta enormemente con lo que ocurre hoy a nivel de muchos padres. Ni siquiera son conscientes de las necesidades sociales, espirituales o emocionales que tienen sus propios hijos. No son conscientes, no asumimos conciencia, ni asumimos responsabilidad en satisfacer esas necesidades que ellos están teniendo. Hoy la respuesta para las necesidades de muchos niños y niñas proviene de las redes sociales, que en la mayoría de los casos empeoran las
condición y la situación. En algunos casos quizás sea por escapismo, debido a la impotencia que algunos padres pueden sentir, que está generada por la propia necesidad que los padres han tenido por no saber qué o cómo hacerlo. En definitiva, hay muchos hijos que están descuidados en sus propias necesidades afectivas, emocionales, espirituales, sociales, materiales. Hay hijos que están casi abandonados y ya el casi me parece que lo podemos obviar. Están en el abandono. Están sin cobertura, sin protección, están absolutamente expuestos a este mundo impiadoso y a muchas personas malvadas en este mundo impiadoso que se aprovecha de esas circunstancias. Jairo modeló esta conciencia de familia que tenemos que seguir alcanzando, papás, los que estamos aquí y otros que no estamos aquí también, y compartir acerca de la importancia que tiene esto y hacia dónde nos conduce el ejercicio de esta responsabilidad. En segundo lugar, Jairo, este hombre, este padre, sabía qué hacer y a dónde ir cuando su familia estaba en crisis o cuando sus hijos estaban en crisis o en necesidad. Bueno, hay cosas que los padres podemos satisfacer directamente porque Dios ya nos ha dado los recursos para hacerlo. Pero en este caso, obviamente que el padre sintió impotencia y dijo: mis recursos no son suficientes porque no puedo traer sanidad a la grave enfermedad que padece mi hija y ella está muriendo. Así que como vos harías, papá, este padre salió en busca de ayuda, pero salió en busca de la persona correcta. Nunca dejes que tu desesperación en el ejercicio de tu rol como papá te pueda llevar a recurrir a personas incorrectas, en las cuales supuestamente vas a poder encontrar ayuda. Pero cuando la ayuda no viene de Dios, entonces no es para el bien. Sé muy cuidadoso y que tu desesperación no te gane en este sentido para cometer un error aún mayor. Es a Dios, es a Jesús a quien debemos recurrir, papá, permanentemente. Porque Él sí es fiel, es bueno, lleno de gracia, de misericordia y de verdad. En Él sí hay bondad verdadera. En Él sí hay bendición. Y nunca vas a arrepentirte de haber recurrido a Él. Por lo tanto, desechemos cualquier otro ofrecimiento que venga de un familiar, un amigo, un vecino, alguien que ya fue, anda ese que es muy bueno. Olvídate. Tenés a Dios Todopoderoso muy cerca tuyo, al lado tuyo, a quien podés recurrir. No hay necesidad de ningún otro. Porque solo el Hijo de Dios dio su vida en favor tuyo, de tus hijos y de todos. Jairo demostró ser un padre que sabía a dónde ir. Supo ir a la fuente correcta, a Jesucristo. Él lo buscó, él personalmente fue a buscar a Jesús. No es válido decir: hija, recurrí vos, hija, andá vos. Posiblemente la hija ni siquiera podría movilizarse, pero aunque pudiera, no está bien. Los padres debemos buscar a la fuente de todo poder y de todo recurso, que es Jesucristo. Tampoco debemos decirle a la madre, si con ella conviven: hija, anda vos, porque yo... Jairo nos está dando un ejemplo a todos los padres, también en este tiempo. Jairo supo ir también de la manera correcta. No fue a exigirle: che, vos, a ver, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Acaso vos no tenés poder? ¿Por qué le pasa esto a mi hija? ¿No ves yo qué te hice? No fue de prepotente. Dice que fue con toda humildad, porque se postró delante de Jesús. Reconoció su necesidad de Él y no fue a exigirle, ni a demandarle, ni mucho menos.
Fue apelando a la misericordia y al amor de Dios en Jesucristo. Así que tenemos que ir de esta manera. ¿Cuánto le cuesta a los hombres? ¿Cuánto nos cuesta a los varones tener esta actitud, ¿no es cierto?, de humildad? No es colocarnos como felpudos y que nos pisoteen. No, nada de eso. Es reconocer nuestra limitación, nuestras propias debilidades, nuestra necesidad del Hijo de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿De qué hay que avergonzarse? A veces ni aún la necesidad que tienen nuestros propios seres queridos, que son nuestros hijos e hijas o familia, nos hace tener una actitud de humildad para recurrir al Hijo de Dios. Jairo supo pedir de la manera correcta. Le rogó, clamo, hace algo por mi hija, se está muriendo, tengo un dolor enorme en el corazón, ya no puedo hacer nada, la amo. Características del Padre que todos necesitamos ser. Características del Padre que todos necesitamos tener. Se postró de rodillas y le rogó con mucha confianza. Si no, no lo hubiese hecho. Fue porque confiaba en Jesús, confiaba en su poder, confiaba en que Él no lo iba a defraudar, en que Jesús como hijo y representando al Padre no lo iba a abandonar. Dios como Padre no es alguien que abandona a nadie, por el contrario. La palabra de Dios dice que cualquier persona que ya hubiese sido abandonada o desechada por sus padres, aún así Dios lo estaría recogiendo y haciendo un hijo o una hija suya por la eternidad. Y en tercer y último lugar, Jairo está demostrándonos aquello que todos los padres necesitamos hacer permanentemente, que es llevar bendición de Dios a nuestros hijos, llevar bendición de Dios a nuestra familia, llevar bendición de Dios a nuestro matrimonio, llevar bendición de Dios a nuestro hogar. Jairo lo fue a buscar a los pies de Jesús con esta actitud, con esta reverencia, con esta humildad, con esta confianza. Y Jairo se vino con la presencia de Dios en Jesucristo a su casa, a suplir la necesidad en su hija. Lo llevó a Jesús, Jesús fue con él, y eso es lo que tenemos que hacer como papás. Por eso necesitamos buscar al Señor de todo corazón, para llevar su misma presencia a nuestros hogares, para llevar la presencia de Dios en nosotros, papás, a satisfacer, que nos ayude a satisfacer todas las necesidades que tienen nuestros hijos y así ejercer una paternidad responsable y disfrutarla. ¿O usted no cree que Jairo disfrutó de ver sana y restaurada a su hija nuevamente? Por supuesto, debe haber hecho una fiesta en honor de Jesucristo que le brindó esa bendición que obtuvo porque lo buscó de todo corazón. Y Jesús siempre responde a esas actitudes con bendición. Jesús va con él. En el camino se cruza con esta mujer que le toca en medio de la multitud. Yo reconozco que de mí salió poder. Pero ¿cómo vamos a saber quién te tocó? Bueno, todo esto, ¿vio? Pero una vez pasado este incidente, continúan camino a la casa de Jairo y se produce otra cosa. Vienen desde la casa de Jairo para decirle, no insistas más, no molestes más al maestro, ya no hay caso, tu hija murió. Qué golpe tremendo debe ser para un hombre, para un padre como era Jairo, con ese corazón que se permite ver a través de este pasaje. Qué tremendo debe haber sido escuchar aquello. Pero se nota en Jairo todavía una cuota de fe y de confianza en Jesucristo. Y es el mismo Jesús que al oír esto le dicen, no temas, cree, solo cree. Porque ella no murió, solo duerme. Y me dijeron,
Olvídate, este no sabe nada, nosotros venimos ahí, la vimos, está muerta, re muerta. Pero él creyó a la palabra de Jesús. Siempre cree la palabra de Jesús. Siempre cree a la palabra de Dios, no a ningún otro. Cree lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios te dice directamente. Él es fiel y su palabra se cumple siempre. Y Él te va a desafiar en tu fe como lo desafió a Jairo. Cree solamente. Y si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y este padre creyó, como no iba a creer. Y sigue en su camino hacia la casa. Al llegar, entran solamente Jesús, iba todavía la multitud, iban estos de mala onda que dijeron, no, ya murió, olvídate, ¿qué sé yo? Bueno, van todos para allá. Y al entrar, entran solo Jesús, Pedro, Jacobo, Juan y los padres, el padre y la madre de la niña. Y efectivamente Jesús dice, tranquilo muchachos, se está durmiendo. Y entonces toma la mano de la niña y le ordena levantarse y ella recobra su espíritu, su fuerza, su vitalidad, su vida. ¡Está sana! ¡Está viva! Bueno, el regocijo de todos. La sorpresa para muchos. Pero en definitiva, la gran alegría, el disfrutar de una paternidad responsable de Jairo. Y el mayor fruto es en la vida de sus propios hijos. Y así es en tu vida también. Así es en mi vida, así debe ser en la vida de todos aquellos que somos padres. Necesitamos tener estas características. Este es el padre que todos necesitamos ser, pero es el padre que todos necesitamos tener. Hay que llevar la presencia de Dios a nuestros hogares y a nuestras familias, padres. Muchos en este tiempo y en estos días llevan otras cosas a su casa. Algunos tratan de llevar dinero porque, bueno, es necesario. Otros llevan diversión, otros llevan vicios, otros todavía llevan violencia, otros todavía llevan infidelidad a sus casas, otros llevan maltratos, otros llevan mentiras. Nosotros debemos llevar la presencia de Dios a nuestros hogares. Un padre que ama a sus hijos le lleva lo mejor a sus hijos, y esto es la presencia de Dios en Jesucristo. Cuando esto ocurrió, no hubo más muerte, no hubo dolor, no hubo sufrimiento, no hubo vergüenza, no hubo maldición, hubo bendición de Dios para todos, porque Jairo llevó vida a lo que parecía muerto, y llevó vida en abundancia. Él llevó la presencia del Todopoderoso a habitar en su propia casa. Jairo estaba demostrando su responsabilidad como padre, su amor como padre respecto a su hija y su compasión para con ella. Estaba dando evidencia del valor que tenía su hija para él, porque fue capaz de dejar todo para ir en busca de ayuda para ella. No dijo, che, no, hoy tengo que ordenar esto, tengo que hacer aquello otro en la sinagoga, bueno, pero voy a estar pensando en vos. Para él lo más importante era su propia hija, más importante que su trabajo, más importante que cualquier otra cosa. Y lo evidenció dejando todo ello atrás para recuperarlo después. Jairo demuestra ser un padre que anhela dar cobertura y protección a su hija, que busca satisfacer sus necesidades más importantes. El hambre de papá que tenía su hija estaba siendo satisfecho en abundancia por él, porque todos tienen hambre de papá. Pero en algunos casos hay papás que saben satisfacer esas necesidades y saben que para ello hay que buscar a Jesucristo y poner nuestra vida como padres primero en su presencia para ser ministrados por Él. Ahora yo como hijo primero, porque lo tengo a Dios como padre, y entonces Él me ministra como padre. Y en esa condición y bajo esa unción y esa bendición, ahora Él me capacita para que yo pueda ejercer una paternidad responsable sobre mis hijos.
porque efectivamente tengo un Padre que me ama y entonces me llena de su amor, amor que yo puedo brindar a mis hijos. Ahora sí, tengo un Padre que me contiene, que me protege, que me provee, que me ministra en mis propias necesidades. Y entonces con esa llenura y esa presencia yo puedo hacer lo mismo respecto a mis hijos. Pero ¿cómo va a ser un padre para lograr esto en sus hijos cuando su propio corazón está vacío? ¿Cómo llenar el corazón de mis hijos cuando mi propio corazón está quebrantado o roto? Necesitado también de un padre, de amor, de compasión. Todos necesitamos un padre. Los padres también necesitamos un padre como nuestro Dios, un padre lleno de gracia y de verdad, un padre amoroso, no un padre permisivo. Todos los padres también tenemos hambre de papá, es decir, sed de amor, sed de comprensión, sed de sentirnos valiosos. Y sos valioso, papá, sos valioso. Sed de seguridad, sed de modelos. Muchos hemos crecido sin un modelo de papá, de hombre, y hay carencias. Hay heridas. Quien puede y quiere ser ese Padre que todos necesitamos es Dios. Él es quien llena todas nuestras necesidades. Es Él verdaderamente quien sana todas nuestras heridas. Es Él quien, en definitiva, el único que puede restaurar nuestra capacidad paternal para disfrutarla, porque por ello nos fue dado este don tan precioso. Para ello debemos hacerlo de Jairo, reconocerlo como Padre, amarlo como Padre, relacionarnos con Él como hijos, y en todo caso allí todos nuestros vacíos van a ser llenos en abundancia con su amor, su gracia, su bondad, su compasión, para que de esa llenura en nuestra propia vida lo podamos compartir y brindar a nuestros propios hijos. Y ser vos también, o seguir siendo vos también, usted también, el Padre que tus hijos o sus hijos necesitan. Quiero pedirle a Dios en este momento que Él bendiga muy ricamente tu vida. Dios quiere hacerlo porque es nuestro Padre. Y quiere bendecirte también a vos, papá, y a mí como padre de manera muy especial, para que con esta unción que Él va a desatar en este momento, vos la puedas tomar con toda profundidad y puedas tomar con profundidad esta palabra de esta noche y puedas tomar conciencia y tomar decisiones concretas. Dios ve tu corazón, Dios conoce tu corazón, Él sabe cuál necesidad hay allí. Él lo conoce a la perfección, como a mí me conoce a la perfección. Él sabe si todavía hay algunos huecos o vacíos en nuestra vida como padres hoy. Él sabe cuáles pudieron haber sido las carencias que vos o yo hemos podido tener en nuestra vida en relación a nuestros propios padres. Él sabe quizás el esfuerzo que estás haciendo en este tiempo. Él sabe quizás la impotencia que alguno puede estar sintiendo respecto al ejercicio de este rol. Él sabe aún si alguno se siente culpable y se pregunta, ¿qué hice mal o en qué me equivoqué? ¿Por qué tengo que vivir esto que vivo respecto a mi hijo o mi hija? Cualquiera sea la situación y la circunstancia,
Dios en esta noche nos invita a ir a Él como hizo Jairo y ser tratados de igual manera. Jairo fue recibido, fue atendido por Jesús, se interesó en Él, vio la preocupación que había en ese padre, movió el corazón de Jesús, desató el poder de Jesús. Preparó el Señor una unción fresca, una unción poderosa que Jairo supo llevar a su casa y a sus hijos. Así que yo te invito en esta noche a que podamos tener esta actitud de corazón. Decir, Señor, necesito de vos como papá. Yo no lo sé todo. ¿Quién es sabio, plenamente sabio? Señor, este tiempo es tan difícil. Ayúdame a entender a mi hijo, a comprenderlo. Aún en mi deseo de buscar lo mejor para él o para ella, no cometer errores. Respetarlo, respetarla. Ayudarle a tomar decisiones correctas. A no juzgarlo ni condenarlo si ya tomó alguna decisión que no ha sido la mejor. Señor, lléname de tu amor para amar a mi hijo, a mi hija. Dame de tu sabiduría para guiarlo por el buen camino. Permitime ser un buen modelo, un buen ejemplo, no perfecto, pero sí alguien que los pueda inspirar. Y quizás vos, papá, necesitas un papá, tenés hambre de papá. También necesitas sentirte amado, valorado, comprendido. Entonces ponete en esta posición de hijo y deja que nuestro Dios Padre te ministre como papá. Él sí es un papá perfecto. Él te guarda enorme aprecio. Tu vida está en su corazón. Él desea brindarte todo, siempre y en abundancia. Él quiere fortalecerte, quiere llenarte de paz, de gozo, de sabiduría. Él quiere acompañarte como lo acompañó a Jairo. Jesús no le dijo, bueno, andá. No, Jesús fue con él. El Señor quiere ir contigo, papá, para ayudarte todos los días a ejercer una paternidad responsable y para que entonces vos y todos la podamos disfrutar. Yo quiero bendecir de manera particular a aquellos papás que en esta noche quieran reconocer esta necesidad o alguna necesidad. Yo quiero pedir a Dios que Dios bendiga tu necesidad. Yo quiero pedir a Dios que Él derrame abundante bendición en tu vida y te sostenga y te acompañe. Así que a todos los papás que quieran hacer esto, recibir esta bendición, yo les quiero pedir que vengan aquí delante porque nos vamos a abrazar además como papás que somos y vamos a orar, nos vamos a poner en manos de Dios y vamos a dejar que Él haga todo lo que sea necesario hacer. Cerrar heridas, sanar heridas, restaurar nuestra capacidad de padres, llenarnos de amor, de gozo, hacernos olvidar experiencias pasadas o superarlas. Hoy se puede abrir un camino nuevo y diferente para todos nosotros. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada.